siempre me ha llamado mucho la atención la capacidad del ser humano para justificar sus pecados. Desde que Adán en el huerto del Edén le adjudicó su acción rebelde a Dios cuando le dijo: la mujer que me diste, o sea, tú tienes la culpa. Desde ese día el hombre ha buscado la forma de esconderse de su creador. Cuando una persona conoce la doctrina reformada, una de sus grandes verdades que debe impactar su vida y ayudarlo a crecer en la vida cristiana es la de dejar de culpar a otros por sus problemas pecaminosos. Fue papá, fue mamá. Mamá me encerraba todos los días en el baño. Todas esas tonterías. Usted tiene que bregar con su pecado. Y vamos a ver cómo hacemos eso. Sencillamente usted es el problema y punto. No era su madre, su padre, mi esposa, el jefe, su tatarabuela, etcétera, etcétera. Comenzamos con mi pecado, el gran problema, y después hablamos de otras cosas. Lamentablemente, muchos que han llegado a estas grandes verdades de la gracia todavía son pequeños Adanes. De aquí para acá, su futuro es la expulsión, tarde o temprano, del paraíso de la gracia. Los revisionistas buscan la forma de justificar sus pecados e insisten que el problema primeramente fue la falta de hospitalidad por ser espías en los pasajes citados anteriormente. Lamentablemente para ellos y su futuro eterno, la Biblia no dice eso. Número 1, el verbo yada, conocer, en hebreo se utiliza con implicaciones sexuales en estos pasajes. Génesis 19:8 y el pasaje de Jueces lo confirma. ¿Por qué el pasaje de Jueces lo confirma? Porque en Génesis 19 no llegó a la violación, pero en Jueces sí, a las relaciones sexuales ilícitas, y usa el mismo término. Por lo tanto, significa que no era en cuestión de no ser hospitalario, era de hacer actos perversos contra estas personas. Los pasajes de Génesis 13 del 10 al 13, 14, 21 al 24, el 18, el 16, el 33, muestran claramente que la reiterada insistencia de destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra era por un pecado vil y poco corriente que había llegado ante la presencia de Dios. Esos pasajes usted los lee en su casa, ¿verdad? Porque no tenemos tiempo. Si era la falta de hospitalidad por espionaje, tenemos que concluir que los habitantes de esas ciudades eran un grupo de psicóticos xenofóbicos. Sí, porque destruir ciudades porque yo no sé la verdad que pasaban su tiempo atacando a los extranjeros. Interesante, el único pasaje que menciona algo en detalle es de índole sexual. El único pasaje que es Jueces que se realiza, ¿verdad?, es de índole sexual. Y ahí están los pasajes, ¿verdad?, para que ustedes los estudien en su casa. Tercero, Judas 6 y 7, versículos 6 y 7, nos indica que el pecado de Sodoma y Gomorra eran sus prácticas fornicarias contra la natura. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así como los ángeles hicieron contra natura, que era una naturaleza santa, rebelarse contra Dios, su naturaleza santa era algo contra su naturaleza, así los habitantes de Sodoma y Gomorra, contra su naturaleza, el acoplamiento correcto de Génesis, ese fue su pecado. Y eso es lo que dice Judas. Y eso usted no lo puede cambiar. Eso es lo que dice el pasaje. Ahora existe un pasaje bíblico que los revisionistas utilizan para tratar de justificar su aplicación en relación a estos relatos. El pasaje se encuentra en Ezequiel 16, del 48 al 50. Lamentablemente para los revisionistas su acercamiento al texto es defectuoso. Ezequiel 16, del 48 al 50 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas.
aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociedad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Es un error craso separar la falta de hospitalidad con el pecado sexual. Las acciones de estos hombres, escuche bien, las acciones de estos hombres en los pasajes inicialmente citados implicaban también falta de hospitalidad. Porque usted no recibe a un extranjero en su casa y usted no lo va a violar. Eso es también falta de hospitalidad. Se utilizaría violencia sexual con todas sus implicaciones. El pasaje de Ezequiel enfatiza la falta de humanidad de parte de los habitantes de Sodoma, pero no oculta sus otros pecados, que es lo importante aquí. Si usted compara el versículo 50 con el 22 y el 58 con el mismo capítulo, el 22 dice: y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Ezequiel hablando de Israel. En el 58 dice: sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Por lo tanto, todos los pecados que menciona en Sodoma, que se le aplican a Israel, incluyen no solamente falta de hospitalidad, abominaciones, falta de trabajo. Ezequiel lo que hace es mencionar todo el paquete, porque perdóneme, cuando hay una inmoralidad como la que tenía Sodoma y Gomorra, esa no viene sola. Ningún pecado viene solo. Y Ezequiel te describe todas las características de los pecados de Sodoma y Gomorra. Desde muy temprano los judíos consideraron los pecados, y esto es muy importante, una cita de los rabinos. Desde muy temprano los judíos consideraron los pecados de Sodoma como de índole sexual. El testamento de los 12 patriarcas del siglo II antes de Cristo dice que los habitantes de Sodoma eran sexualmente promiscuos. El testamento de Benjamín, capítulo 9, versículo 1, dice que Sodoma se alejaba del orden de la naturaleza. Filón y Josefo declaran que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo es un vicio característico de Sodoma. Todo en la tradición judaica y las interpretaciones históricas del Antiguo Testamento dicen que las prácticas de Sodoma y Gomorra eran prácticas perversas de homosexualismo, y Ezequiel nos dice que no solamente tenían esos pecados, sino que tenían otros. Por lo tanto, la reinterpretación de esos pasajes por parte de la teología gay no tiene no solamente base hermenéutica, sino base histórica de ninguna clase. De ninguna clase. Levítico 18, 22 y 20, 13. Levítico 18, 22 dice, siempre los pasajes son de Reina Valera del 60, porque yo soy Reina Valera only, ¿oyó? Del 60. No, porque es lo que tenía a mano. Tengo las otras Biblias, pero me parecieron estas más, los pasajes de Reina Valera más. Yo me crié con Reina Valera y así quedaré hasta el fin del mundo. Okay. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Dice Levítico 18, 22. Levítico 20, 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Estos dos pasajes no dejan espacio para observar y afirmar que a la luz de la ley de Dios dada a Israel los actos homosexuales eran abominables. Ahora, el revisionismo homosexual busca la forma de quitarle fuerza al contenido de los mismos. Por ejemplo, el revisionismo plantea que la descripción que dan estos pasajes se refieren a actos ceremonialmente impuros, como la dieta mosaica, y por lo tanto eso ya no tiene relevancia para los cristianos hoy, que ya no están bajo la ley. O sea, eran más bien actos ceremonialmente impuros de cultos paganos y que por lo tanto ya no tienen relación con nosotros porque ya no estamos bajo la ley. Así, en pocas palabras, así como la ley prohibía comer camarones, así prohibía ciertas prácticas sexuales que no son inherentes malas necesariamente.
Así dicen los revisionistas. Un vistazo simple a los capítulos donde están estos versículos hace pedazos esta acrobacia mortal de interpretación espuria. Actos de inmoralidad prohibidos. Mire esto. Levítico 18, el 6 al 7 dice: prohibiciones contra el incesto y adulterio. Ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Levítico 18, 23. Con prohibición contra el bestialismo. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. Prohibición contra el bestialismo nuevamente. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegara a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Esto significa que si los pasajes donde se condena el homosexualismo son más bien de índole de pureza ceremonial, los otros igualmente. Y por lo tanto se debe permitir el incesto, el adulterio y el bestialismo hoy. Porque usted no puede decir, esto es impureza y esto no. O todos son impureza, o todos son, lo que dice la Biblia. Y ese es el problema de la interpretación gay, que no es uniforme. O sea, en Israel tú no podías practicar el bestialismo. Entonces, si tú me dices que cuando habla de relaciones homosexuales y lésbicas era una cuestión ceremonial, esto también. Y por lo tanto, ya no estamos bajo eso, que podemos permitir también que todo el mundo, pues, un relajo, un desastre, porque así no se interpreta la Biblia. La ley de Dios, usted no puede prohibir nada. Si yo digo, yo amo a mi gata, yo puedo vivir sin esa gata. Es el amor de mi vida. ¿Quién me va a cuestionar el amor? Eso no es lo que dicen ellos. Ellos no dicen, no, nadie puede cuestionar el amor. Pues usted no puede cuestionar que yo ame a mi gata. Me quiero casar con ella y no me digan que no, porque en la India las mujeres se han casado con serpientes. No sé si es por símbolo fálico o yo no sé qué, pero se han casado con serpientes. El movimiento gay busca, incluyendo estos muchachos, bajar la edad para consentimiento sexual. ¿Ok? En Puerto Rico ya la edad es 16 y están buscando bajar a 14. Le estamos diciendo, hermanos, que estamos frente a una ola de inmoralidad que si no llega el fin tiene que llegar un avivamiento, porque eso no, la ola de inmoralidad tiene un costo, va a tener un costo. Así de sencillo es esto. Y yo le había dicho a Guillermo, él no sabía ese dato, creo que lo mencionó aquí, creo que lo mencionaste, ¿verdad? En lo que estabas diciendo, que la Asociación de Psicólogos de los Estados Unidos había declarado en 1998 que ellos en sus estudios no habían visto muy poco daño en que niños hubieran tenido relaciones sexuales. ¿Y qué es lo que ellos están buscando? Y búscalo en internet. Haciendo el caminito para convertir la pedofilia. Pero perdóneme, el Islam es pedófilo. Las bodas de niñas con hombres en el Islam, eso es una cosa que no se detiene. Una de las esposas de Mahoma tenía 10 años. Mahoma tuvo 10 esposas.
Aunque él decía que un buen árabe, un buen musulmán, no debe tener más de 4 esposas, pero él tenía 10. Y aunque en la ley islámica, por lo menos en los países que todavía se practica, que solamente se permiten 4 esposas, usted las tiene que tener iguales. O sea, si aquella tiene un Rolls Royce, todas tienen que tener un Rolls Royce. Porque verdad, es que llega un momento que uno dice, en la misma ley islámica dice, es que esto no puede ser, hay que bregar con esto, porque se nos va el país de las manos. Pero la práctica continúa. Fotos de bodas de niñas. Hace poco una niña murió porque se casó a los 10 años, a los 8 años, yo no sé, con un hombre y murió en su noche de boda. Porque su cuerpo no está preparado para la sexualidad. No está preparado para la sexualidad. Los índices de cáncer cervical por la sexualidad en la adolescencia son altísimos porque el cuerpo no está preparado para eso. Hay una edad para eso, hermano. Pero esos inmorales que están allá afuera nos quieren dictar a nosotros cómo hacerla. Pues no. Y eso hay que tenerlo claro. Vamos a terminar con este pasaje porque ya el tiempo nos traicionó. Lamentablemente, los pasajes son claros en condenar el acto sexual impuro y no habla de las motivaciones. Ese lamentablemente es sarcástico. Pero yo lo voy a quitar porque se puede malinterpretar. El pasaje inclusive, como está redactado, no solamente condena el homosexualismo, sino toda relación ilícita que no esté enmarcada en el matrimonio bíblico. Los pasajes que leímos, principalmente los de bestialismo, son relevantes en relación al acto y no la motivación. Esto es muy importante porque el movimiento gay, lo vamos a ver, dice, gay cristiano, que lo que prohíbe más bien estos pasajes es la violación. La violación. Pero que si 2 adultos consienten, ¿verdad? No hay ningún problema. No sé cómo consiente la violación de una yegua, pero ellos pensarán, yo no sé cómo, ¿verdad? Ellos sabrán. Sí, porque hay unas cosas. Deuteronomio 23, del 17 al 18 dice: no haya ramera de entre las hijas de Israel, no haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación a Jehová Dios tanto lo uno como lo otro. En este pasaje hay una condena a la prostitución sagrada y a la prostitución en sí. La palabra en hebreo es kadesh, que se deriva de kadash, santo, separado. Kadesh y kadesha se utilizaban para referirse a la prostitución masculina y femenina de los cultos paganos. El versículo 18 utiliza la palabra keleb, perro, posiblemente para evocar la imagen de un animal sucio y acurrucado, justo el tipo de terminología usada con referencia a los homosexuales pasivos por fuentes judías y gentiles posteriores. Cuando Apocalipsis dice que aquí no entrarán ¿qué? Ni los fornicarios, ni los perros, se cree que la raíz es sobre homosexualismo, por la raíz judía. Job 36:14, y con este terminamos. Hablando, ¿verdad?, de la vida sodomita, dice Job: fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Es una referencia interesante. Esta referencia, otra referencia a la práctica homosexual sagrada. No solamente utiliza la palabra kadesh en ese sentido, sino que el pasaje relaciona la corta vida por los excesos como la de los sodomitas.
La pregunta es, ¿aprobará Dios un estilo de vida sin mayor propósito de satisfacer un deseo sexual egoísta y depravado y que destruye en forma decidida la vida orgánica de un individuo? El pasaje de Job le está diciendo que el alma de esa juventud fallece, esos jóvenes fallecen y su vida está entre los sodomitas, en pocas palabras. Fallece joven como los sodomitas. ¿Por qué? Porque sus prácticas sexuales acortan su vida. Acortan su vida, hermano. Porque usted no puede utilizar un diseño y violentarlo. Así de sencillo es esto. Por eso Pablo nos dice en Romanos 1 que en su cuerpo recibe ¿qué? El castigo. Porque el cuerpo fue diseñado en una forma y usted no puede violentarlo. Las enfermedades venéreas, el porciento de enfermedades venéreas entre el grupo homosexual es increíblemente alto. Entre gonorrea, supergonorrea, sífilis continuo, que acortan su vida. Entonces usted dirá, pues en cierta medida pues no me afecta. ¿Sí le afecta a usted? Porque mientras más la práctica de vida en forma incorrecta afecta a la economía, usted va a tener que pagar más taxes, más impuestos. Eso es así. Y mientras los antibióticos, cada día haya más resistencia a los antibióticos, ¿vienen por qué? Porque hay una práctica indebida y usted va a pagar. Usted posiblemente tiene una vida santa sexual, pero va a tener que pagar. Todo eso viene así, hermano. Todo viene en un paquete y no nos podemos zafar. Por eso es que tenemos que parar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pararlo en alguna forma? En oración, como usted crea. Porque tarde o temprano toca la puerta de nuestros hogares, la economía de nuestros hogares, la vida de nuestros hijos. Eso es así.